Capítulo 1. El plan. Resumiré lo que pueda en esta parte de cómo terminé en un barco sin nombre por las costas más congeladas que puedas imaginar. Un 8 de julio me llegaron algunas cajas con correspondencia. En una de ellas se encontraba una caja totalmente oscura que no tenía remitente ni apartado postal, ni tampoco parecía estar dirigida hacia mí, o mejor dicho, a nadie. Dudé primero en abrirla, de hecho, esperé varios días, pero la incertidumbre y la ansiedad lograron convencerme. Entonces opté la mañana del 10 de julio en abrir dicha caja. Además, no podía permitirme no abrir correspondencia cuando ya conocía algo de los ancestrales y la forma en que enviaban información, aunque ellos siempre enviaban a alguien a entregarlo en mano. Canal de YouTube Nos Confunden. La caja no parecía tener pliegues, estaba perfectamente cerrada y tenía forma de cubo. En la parte posterior tenía un cuadrado pequeño en celeste que resaltaba por sobre el negro, dando la sensación de que incluso brillaba. Cuando pasé mis dedos por encima del cubo diminuto de color celeste me di cuenta de que tenía cierto relieve. Entonces opté por intentar despegarlo antes de abrir la caja. O quizás era la forma de abrirla. Intentaba no romper nada en su interior, ya que la caja era bastante pesada. Cuando quité la cinta que recubría esta parte, debajo existía un logo de color verde. Parecía ser como de alguna empresa u organización que yo no había visto jamás y que desconocía absolutamente. Dentro de este logo aparecían dos palabras: Corpus Etericum, cuerpo etérico. Si ya la misma caja me generaba intriga, ahora se entremezclaba en mi interior con esos tintes misteriosos de lo desconocido. Empecé entonces a imaginar que se habrían confundido los del servicio postal y que esta caja no iba dirigida hacia mí, pero nuevamente, ya que estaba en el interior de mi correspondencia y me habían sucedido tantas cosas parecidas, opté entonces finalmente por abrirlo. Canal de YouTube Nos Confunden. Desde el mismo hueco que había generado este logotipo, se generaba un pliegue perfecto para poder abrir desde abajo la misma caja, que generaba así una especie de ventana y abertura en su totalidad. Finalmente estaba allí frente a lo desconocido, hojas muy resistentes como pergaminos de color dorado con letras negras esperaban por ser leídas por mí. Nuevamente me sentí un afortunado. En un apartado de hoja normal aparecía mi nombre. Esta historia va dirigida expresamente al señor Claudio Nocelli, como parte de agradecimiento, y en este momento entonces imaginé que realmente se trataba de otra de las historias que nos entregarían tanta información como para publicarla. Una más que nos llevaría por esos recónditos lugares antárticos, y que aquellos pasajes hacia las misteriosas y ya no tan desconocidas tierras que esperan del otro lado volverían a vivir nuevamente en cada uno de nosotros. En el mismo apartado aclaraba: lo quiero invitar a unirse en este gran viaje que lo llevará al continente antártico. Entonces un escalofrío subía por mi espalda, erizando mi piel por completo. Sin dudas sería el comienzo de un viaje único. Capítulo 2. El viaje a la Antártida comienza. Transcurría el mes de noviembre y me encontraba muy estresado por varios trabajos que debía presentar. Eran fechas importantes para la empresa de la cual era parte, y existían los conocidos límites que marcaban la agenda, transformando totalmente mi vida
alrededor. Cuando se acercaba dicha fecha no había tiempo siquiera para poder sentarme a respirar. La ansiedad y el estrés eran predominantes y jugaban un papel fundamental, incluso para no distraerme mientras me sentaba a releer contratos, pilas de hojas, impuestos y un montón de hojas de cálculo que debían concordar. Entre lo abrumado que me encontraba, las noches sin dormir y lo mal físicamente que todo esto me hacía sentir, pasaron los meses muy rápidamente y llegaron las fechas límites para las entregas. Mi rostro demostraba que habían sido al menos 15 o 20 días exhaustos y que necesitaba finalizar cuanto antes para poder descansar de forma decente. Las personas alrededor lo notaban, pero los que me conocían ya sabían que la época era así para mi vida actual. Las entregas fueron finalmente realizadas y todos parecieron quedar muy satisfechos. De hecho, me llamaron personas importantes dentro de la empresa y de otras en varias oportunidades para felicitarme. La felicidad de mi entorno parecía no tener fin. Incluso había puesto a la empresa en una posición inmejorable. Todos parecían estar disfrutando del momento menos yo, que no paraba de pensar en lo cansado que estaba del actual trajín que conllevaba todo esto. Incluso pasé noches reflexionando sobre todo. Si bien estaba agradecido de los frutos de mi esfuerzo y trabajo, por otro lado lo encontraba todo muy vacío y sin ningún sentido. Incluso lo comenté con alguien cercano de la misma empresa al pasar. Pero estos temas no son generalmente tomados de buena forma por las cabezas más importantes de las grandes industrias. Pasaron así los días. Yo me dispuse a descansar y esperaba tomar vacaciones prontamente. Una mañana, antes de dirigirme hacia mi oficina, recibí un llamado de la persona a la cual le había comentado sobre la odisea de mis últimos días. Y me comentó que una persona de una empresa llamada Corpus Etericum quería verme en persona y que era algo bastante urgente. La verdad que desconocía totalmente esta empresa. No la había oído nombrar nunca y ya que trabajaba con todas las demás organizaciones, tampoco me pareció algo relevante para que mi compañero estuviera tan entusiasmado. Le dije que igualmente iría a dicha entrevista para que se quedara tranquilo y luego lo olvidé por completo hasta que llegó dicho día. Capítulo 3. El encuentro con la organización extraña Corpus Etericum. El viaje empieza a hacerse realidad. A las 10 a.m. de un martes, antes de finalizar noviembre, recibo un llamado de una persona que decía llamarse Clark, de la organización Corpus Etericum. Me invitó a un restaurante para poder juntarnos, ya que tenía algo muy importante que ofrecerme. Le comenté que estaba a punto de salir de vacaciones e incluso nombré a mi amigo para que pudiera acudir por mí. Pero me insistió que serían pocos minutos y que tenía que ser yo la persona indicada para poder juntarse, ya que el ofrecimiento tenía que ver directamente conmigo. Realmente noté todo esto bastante sospechoso, pero tampoco era tan inusual considerando que las últimas entregas habían tenido tal repercusión. Imaginé que dicha persona, Clark, iba a ofrecerme algún tipo de trabajo que yo claramente iba a declinar de forma respetuosa, pero no me parecía del todo mal acudir a dichas entrevistas, ya que igualmente uno puede quedar en buena relación con otra empresa y de esta forma también mejorar el vínculo a la hora de realizar trabajos. Mi puesto tenía que ver directamente con las relaciones y vínculos con otras personas que lideraban empresas.
En resumen, acepté juntarnos al mediodía de ese mismo martes y me dispuse a realizar tareas de forma rápida. Mi mente ya estaba pensando en las merecidas vacaciones que llegaban la semana próxima y no veía la hora de poder realizar las reuniones que me quedaban pendientes para poder cerrar todo prolijamente y dedicarme un poco a mí. Llegué a dicha reunión y el lugar estaba completamente vacío. Me senté en la parte final de una barra. Nunca había venido a este lugar ni tampoco conocía la zona. A decir verdad, no es que salía mucho realmente. Generalmente las reuniones se llevaban a cabo en oficinas. Entonces esperé allí por este tal Clark mientras pedía algo de beber y me ocupaba del celular. Todas las notificaciones que tenía me generaban más estrés, ya que era trabajo que debía posponer sabiendo que durante mis vacaciones estaría pensando en todo el trabajo que iba a tener que realizar cuando volviera. Clark se hizo presente 5 minutos luego de lo pactado y me sugirió que nos sentáramos más cómodamente en una de las mesas al lado de la ventana. Se mostró entusiasmado y me comentó que estaba muy feliz por encontrarse conmigo. Le pregunté varias veces acerca de esta empresa u organización que desconocía, pero sin darme mucho detalle. Me comentó que se dedicaban al análisis de datos del medio ambiente y no quiso explayarse mucho más, y eso que insistí. Después de una charla banal sin mucho más, me comentó que quería ofrecerme un viaje y que esperaba un sí como respuesta, ya que era un viaje único donde yo podría, además de descansar de mi rutina diaria, también alcanzar un punto que pocas personas habían logrado llegar. Realmente no me convenció en absoluto al principio y le comenté que había viajado bastante durante mi vida y muchos de estos viajes eran por negocio, añadiendo también que estaba bastante cansado últimamente y que estaba en un momento donde prefería quedarme más cerca de mi hogar que otra cosa. Dijo entenderme ya que llevaba una vida parecida a la mía, pero insistió sobre el viaje, agregando que otras personas importantes de diferentes empresas iban también a comparecer. Realmente no tenía ninguna intención de viajar, ni tampoco veía cómo eso iba a ser fructífero para mí o para la empresa donde yo trabajaba. Entonces siguió comentándome sobre este viaje y me comentó que el destino era la Antártida. Entonces todo lo anterior iba a dar un giro rotundo, porque era un lugar que siempre había querido visitar y que sabía que su entrada era bastante selectiva. Desde ese momento mis oídos empezaron a cambiar y escuchar más sobre su propuesta. Clark agregó que el viaje correspondía a mostrar la importancia del medio ambiente y el lugar indicado eran tierras vírgenes como la Antártida, su entorno, los estudios que se llevan adelante allí. Me comentó que iban a pagarme un buen dinero incluso y que la imagen de la empresa iba a escalar respecto a la importancia que podríamos mostrarle al mundo sobre el cuidado del entorno y muchas otras cosas más que realmente poco me interesaban. El plan de poder realizar dicho viaje no iban de la mano con ninguna empresa, sino era algo personal. Quería llegar a ese lugar desde hacía mucho tiempo. Pero lo que más me convenció fue la siguiente frase de Clark. Irás en un buque privado, pagado por nuestra organización. No es un viaje crucero, ni tampoco un viaje con nave militar, que te dejarán en alguna base antártica. Esto es algo especial, privado y bastante secreto, ya que llegarán a puntos que muy pocos han visitado. Sin más, aquí estaba el punto que más me motivaba. No se daban esas oportunidades todos los días. Le comenté a Clark que lo pensaría, pero que estaba bastante entusiasmado con la idea. De todas formas, no iba a aceptar un viaje así de una empresa desconocida y me dispuse a buscar y preguntar sobre ellos en muchos lugares, tanto dentro como fuera de la empresa.
Nos dimos la mano y acordamos seguir en contacto para ver la posibilidad de arreglar dicho viaje. En ese momento no analizaba tanto las consecuencias o peligros que conllevaba dicho viaje, aunque seguía con la incertidumbre de la ganancia de dicha empresa en que miembros importantes de diferentes compañías realizarían un viaje privado con destino a aquellas latitudes sur. Algo no me cuadraba del todo. Conversé con mi compañero sobre el ofrecimiento de Clark y me comentó que era bastante común últimamente llevar al comité de alguna empresa o empresas en viajes, sobre todo si se trataba de una compañía relacionada al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales. De hecho, lo veía con buenos ojos para acrecentar el prestigio de nuestra empresa y el foco hacia el futuro. Yo no lo veía con ojos empresariales, sino todo lo contrario, como un viaje distinto a una zona que siempre me llamaba la atención y que además pocos habían visitado. Indudablemente era algo que sucedía solamente una vez y me sentía de alguna forma un afortunado. El tiempo transcurrió. Las personas alrededor me habían dado buenas referencias sobre la empresa a la cual Clark pertenecía. También había visto buenas referencias en internet y las ganas que tenía de realizar dicho viaje me llevaron a aceptar la oferta de Clark, a quien notifiqué vía email y luego telefónicamente. Clark me comentó que el viaje se haría a principios de diciembre y la embarcación saldría desde el puerto de Ushuaia, al sur de Argentina. De esa forma, iba a programar un vuelo hacia Buenos Aires y desde allí directamente hacia Ushuaia. Pero que no me preocupara porque ellos se iban a encargar de todo el papelerío y trámites que se necesitaban realizar previamente, como así también de hospedaje. Al preguntar si alguien más viajaría conmigo de otras empresas en el mismo vuelo, parecía darme confusas respuestas o evitar el asunto. Tampoco lo tomé en cuenta por entonces. Capítulo 4. El camino al fin del mundo, desde Buenos Aires a Ushuaia. El día de mi viaje había llegado, me había despedido de mis compañeros y me dirigí hacia el aeropuerto para tomar mi vuelo con destino a Buenos Aires, y allí, luego de unas horas de espera, haría la transición hacia el vuelo que me llevaría a Ushuaia, o el fin del mundo, como se conoce. Llegué a Buenos Aires con algo de turbulencia, pero menor, y luego de un bastante cómodo viaje llamé a Clark para ultimar detalles y comentarle que estaba esperando por el siguiente destino. Clark no atendió ninguna de mis llamadas, pensé que era algo relacionado a la señal. Llamé también al número que me había dejado de la compañía Corpus Ethericum, pero me figuraba fuera de rango. Imaginé entonces que todo se debía a un problema de comunicación entre países y no le di tanta importancia. De todas formas tenía el número de vuelo siguiente y Clark seguramente se comunicaría conmigo antes de llegar a Ushuaia. De todas formas le envié mensajes a su número para que supiera que había llegado a destino. Subí a mi siguiente avión y al menos miré varias veces mi celular por alguna respuesta de Clark que no habían llegado, pero en cambio tenía un mensaje de un número desconocido que decía embarcación 212HOH. Mis pies tocaron finalmente el sur de Argentina. Tomé un taxi con destino a mi hotel, el lugar donde dicha empresa había organizado mi estadía de apenas un día, para luego ya subir a la embarcación con destino a la Antártida. Clark finalmente se comunicó conmigo una vez que me asenté en la habitación. Para mi tranquilidad, me comentó que seguramente se debía a un problema de señal y que no estaba al tanto de que había intentado comunicarme con él, pero que había recibido mis mensajes. También le comenté de este extraño mensaje sobre el número de embarcación
y me dijo que había sido enviado por su empresa, que ese sería el buque que navegaría las frías aguas antárticas. El primer destino sería Omega Island, una pequeña isla en la península, y de allí el destino sería otro, rodeando el continente pasando por el puerto Lockroy, la base Vernadsky, Renaud, Adelaide, y luego de un extenso recorrido descenderíamos en la famosa isla de Ross y nos asentaríamos en la base McMurdo para, desde allí, prepararnos para nuestro último destino, otro viaje hacia el interior que no podía detallarme por el momento. El misterio sobre un viaje que estaba a punto de realizar, donde pocos habían llegado, en una embarcación desconocida y difícil de rastrear por aguas congeladas, la verdad que no me agradaba, sobre todo porque necesitaba darle el destino a mi familia para que se quedaran tranquilos. Pero Clark reiteraba que se disculpaba, pero que dependía realmente del clima y que una vez allí en la embarcación sabríamos todo respecto al itinerario final. Luego de una no tan extensa charla con Clark y luego con mi familia, me dispuse a descansar, ya que además de estar bastante extenuado por los vuelos, también necesitaba recuperar energías para el gran viaje del día siguiente. Capítulo 5. Embarcando en un buque militar hacia Omega Island, la embarcación 212H0H. Dejé el hotel muy temprano por la mañana. El sol apenas empezaba a asomar. Un auto de color negro esperaba por mí en la puerta y me llevaría hacia el puerto, que estaba realmente muy cerca. Un enorme crucero se encontraba allí, además de varias embarcaciones. Busqué algún identificativo con el 212HOH que me había sido asignado, pero no encontré absolutamente nada. Se acercó a mí una persona con una gorra azul preguntando por mi nombre, y luego me solicitó acompañarlo hacia un extenso muelle. Volvió hacia mí y me dijo: «Allí está su embarcación, señor». Era un buque militar de color gris, que no tenía insignia ni nombre alguno. Algunas personas más también esperaban para abordar, o eso supuse. Entonces me acerqué a ellos y les pregunté. Ellos hablaban un fluido inglés, pero se notaba que no eran nativos. Me comentaron que eran de diferentes empresas a lo largo y ancho de los continentes. Me sentí aliviado que otras personas como yo estaban a punto de iniciar este viaje conmigo. Conversé varios minutos con una persona que se identificó como Carl, quien se mostraba también muy entusiasmado por el viaje que estábamos a punto de realizar. Había personal militar dentro del buque, como así también algunas personas que dijeron ser científicos y que iban a acompañarnos hasta nuestro primer destino, Omega Island, y que allí dividirían el grupo ya que había otro grupo esperando en esa remota isla. Una vez que todos ingresamos, la embarcación salió rápidamente de aquel puerto sin demora alguna. Despedí a lo lejos a las hermosas tierras de Ushuaia, que no había podido pasar tanto tiempo, pero que prometía volver a visitarlas prontamente, para poder disfrutar de una larga estadía. Una vez que nos alejamos, una llovizna comenzó a caer junto con la niebla que existía por entonces. La vista de la ciudad ya no estaba más en el horizonte. Sentí algo de miedo de todo este viaje, pero tenía que disfrutar de esta experiencia única. Además, las personas a bordo eran muy cálidas y todos estaban en júbilo. Capítulo 6. Tormenta y oleaje, partiendo hacia la península antártica. La tímida llovizna se empezaba a convertir en una gran tormenta apenas 45 minutos de que habíamos dejado el puerto. Nuestros celulares
ya no tenían señal alguna y la embarcación empezaba a moverse bastante. Intentaba pensar en otras cosas, como así también conversar de las empresas y temas banales con mis compañeros de viaje. Los militares que se encontraban dentro nos habían realizado algunas preguntas antes de partir, pero se mostraban serviciales, no así las 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que decían viajar para unirse a las filas de las bases antárticas y el estudio geológico y meteorológico que allí estaban llevando a cabo. En diciembre, en la zona sur del continente, es cuando más largo es el día, ya que amanece alrededor de 4:30 de la mañana y se mantiene hasta las 10:30 de la noche. Lo había notado el día anterior, pero aunque eran las 13:46, el cielo estaba totalmente oscuro. Imaginé que era por la tormenta, pero no es que el día había oscurecido, sino que estábamos navegando solamente con la luz que salía de nuestra embarcación. Absolutamente nada se veía más allá de 2 o 3 metros fuera. Uno de los militares nos comentó que era común durante tormentas así, que no había que preocuparse, pero luego bromeaba con sus compañeros y pude entender algo como: no saben todo lo que sucede por estos lados, mejor no les cuentes, y risas que eran compartidas por ellos. Algunos de mis compañeros se rindieron ante el oleaje y prefirieron dormir. No era mala idea, ya que nos quedaba aún mucho recorrido. Pero, ¿cómo iba a dormir en el medio del océano bajo una tormenta y con la embarcación yendo de un lado hacia el otro? Realmente no estaba en mis planes cerrar los ojos. 15:35 horas. La tormenta cedía un poco. Aunque el oleaje era más intenso, los militares nunca parecieron tener la opción de regresar en sus mentes. Imaginaba que iban a tenerlo en cuenta por el mal clima, pero seguíamos rumbo fijo hacia la península antártica. Lo que imaginé que nunca me sucedería me terminó pasando, y en medio de este extraño oleaje y mis náuseas cerré mis ojos y me terminé quedando dormido profundamente. Cuando desperté no tenía idea de qué horas serían. Miré mi celular, pero estaba muerto. Antes de dormir me había asegurado que tuviera batería cargada lo suficiente para durar muchas horas en reposo. Procedí a conectarlo al cargador portátil, pero nada. Mi teléfono no daba muestras de querer responder. Quería preguntarle a otras personas, pero todos estaban durmiendo. Salí entonces a dar una vuelta por la embarcación en la oscuridad de la noche, aunque era difícil de dilucidar sobre la noche y el día allí. Capítulo 7. Los celulares se apagan. Me topé con un militar que luego me comentó se llamaba Andrés. Le comenté que mi celular había muerto repentinamente y él simuló estar sorprendido. Me dijo que no me preocupara porque seguramente volvía a responder una vez que nos alejáramos de la tormenta, que todavía generaba a lo lejos alucinantes relámpagos y con ellos una profunda luz diurna nos invadía. Realmente me inquietaba la idea de no tener forma de comunicarme con el exterior yendo a un lugar tan lejano. Le pregunté entonces cuánto aproximadamente faltaba y me comentó que muchas horas restaban por navegar aún. Aunque ya casi no caían gotas todavía, era totalmente de noche en el exterior. Algunas de las personas dentro empezaron a despertarse y me comentaron exactamente lo mismo. Sus celulares no estaban funcionando. Ni siquiera prendían exactamente como el mío. La misma persona llamada Andrés le comentó al resto del grupo lo mismo que me dijo a mí. Que todo funcionaría cuando nos acerquemos a la península y que faltaban varias horas para ello. Nos dieron comida caliente y bebidas. Así entonces el clima del interior volvió un poco a la normalidad.
Pasaron algunas horas entre charlas y un poco de descanso, más alguna copa para evitar el intenso frío. Incluso salimos a respirar un poco, muy abrigados. En una oportunidad olvidé mis guantes y sentí que mis dedos iban a caer uno por uno, debido al intenso frío. Renan, uno de los compañeros, avisó que su celular había finalmente encendido. Entonces todos intentamos hacer lo mismo, sin suerte. Pero a lo largo del trayecto, cada uno fue encendiendo a su tiempo. No sabemos bien a qué se debe que nuestros aparatos no funcionaban en el trayecto del paso de Drake. Tampoco entiendo cómo no me desperté durante gran parte de este particular trayecto, ya que según nos comentaron luego, navegamos por oleajes de aproximadamente 4 metros, aunque nos dijeron que puede llegar a ser el doble de peor. 0.45 horas. Uno de los militares ingresó a nuestro sector indicando que quedaban 50 minutos para llegar a destino. Aplaudimos de felicidad. Estábamos a apenas 1 hora de pisar tierras antárticas. La emoción volvía a encenderse en mi interior, adrenalina pura. En ese momento me invadió una gran felicidad por haber aceptado dicho viaje y todos los miedos que había sentido durante el trayecto empezaban a difuminarse lentamente para ser olvidados. El grupo estaba expectante, con una felicidad abrumadora. El destino estaba allí, apenas a 20 minutos. Salimos todos hacia el exterior de la nave, pero el personal militar nos solicitó que esperáramos dentro porque pronto llegaríamos a destino y se iniciarían las maniobras correspondientes para llegar a puerto. Tampoco realmente podíamos observar mucho más que algunas luces que empezaban a aparecer en el horizonte. Luces amarillas entre blancas se entremezclaban. 2.10 horas. Finalmente los militares nos informaban que habíamos llegado a destino. Gritamos todos de emoción y aplaudiendo nos preparamos a descender. Teníamos todo listo. Capítulo 8. Destino. Lambda. Los problemas comienzan. Antes de bajar de la embarcación nos solicitaron que no tomáramos fotografías. Nos pareció bastante absurdo no poder guardar un recuerdo así. Uno de nuestro grupo, Renan, le discutió al personal sobre esto. Después de tanto viaje y de algo único como llegar a la Antártida, ¿no íbamos a poder llevarnos fotografía de dicho viaje? Los militares le comentaron que luego iba a poder sacar las fotografías que quería, pero que en esta zona estaba totalmente prohibido. Aproveché el momento para consultar dónde estábamos descendiendo, pensando qué diría la pequeña isla Omega. Nos comentaron que debido al clima tuvieron que realizar un cambio de destino y que nos encontrábamos en Lambda, que estaba próxima a Omega, pero del lado opuesto al continente. De acuerdo al GPS de nuestros celulares, no estábamos en la zona que ellos pretendían que creamos, pero en ese momento pensamos que se debía a un error de nuestro sistema. Al descender en una total oscuridad, apenas la luz de la embarcación y una tenue luz que provenía de las islas, nos topamos con un crudo clima. Un viento demoledor en conjunción con un frío extremo hacía casi que corriéramos directo a la base. Nos hicieron ingresar en unas enormes puertas, medían fácilmente 3 metros de altura, para luego descender por unas muy extensas escaleras que conducían camino subterráneo, luego un pasillo no tan extenso y varias puertas a los costados. Una de ellas se abrió y una persona nos dio la bienvenida. Se trataba de Patricia, una persona muy cálida que nos recibió de una forma muy amistosa y servicial. Nos ofreció comida y nos mostró las habitaciones que íbamos a ocupar por esa noche, o mejor dicho, por apenas algunas horas.
Patricia nos comentó que trabajaba allí de forma permanente hacía ya 6 meses. Le consultamos sobre la oscuridad durante el día en el trayecto y sobre el suceso de que nuestros celulares no prendían durante gran parte del recorrido, pero ella le restó importancia y nos hizo enfocar en lo que estábamos viviendo, que era una experiencia única que debíamos aprovechar cada minuto. Si bien tenía toda la razón, algo internamente seguía dudando. Le había dejado varios mensajes a Clark, pero mi señal no era la mejor. Mi familia tampoco había recibido nada de lo que yo había intentado enviar. Patricia se puso algo nerviosa cuando le consultaron por el tema de las fotografías, comentando que las órdenes venían desde arriba y era un tema de resguardo de la zona y que no se debía a nada más. Muy extraño que no nos dejaran sacar fotografías hacia el exterior. Dormimos en habitaciones cerradas, sin ninguna luz ni nada que daba hacia el exterior, aunque el ambiente se mantenía cálido y eso era sumamente importante. Apenas 4 horas más tarde nos despertaron ya que era momento de seguir nuestro recorrido. Mi celular marcaba las 7:02 am. Nos subimos a nuestra embarcación gris, ahora con algo de claridad, aunque bajo una intensa lluvia nuevamente. Patricia nos saludó cordialmente. Antes de irnos se encontraba con otro grupo de 5 personas que también nos despidió de forma cordial. Rhiannon nuevamente tuvo una acalorada discusión con uno de los militares a bordo. Incluso le quitó el celular para ver si había tomado fotografías. Repentinamente el ambiente se enrareció en camino hacia el otro destino. Además que tampoco nos indicaban dónde iríamos. Los científicos ya habían descendido y solo se encontraba mi grupo. Luego de unas horas, las cosas se calmaron un poco. Andrés, que parecía ser el más amistoso, nuevamente nos entregó comida y bebida para seguir rumbo hacia el destino incierto de la Antártida. Volví a consultar si sabía hacia dónde nos dirigíamos, pero se fue indicando con su rostro que no podía decirlo, pero luego me comentó que en unas horas llegaríamos. Capítulo 9. Los domos grises de la base antártica desconocida. La lluvia había cesado por completo, finalmente, y se podían observar luces de algunas bases a lo lejos. Según mis compañeros, este lugar se llamaba Le Maire. Nuevamente cerré mis ojos ya que me encontraba muy cansado por las pocas horas de sueño. Cuando desperté, no estoy seguro de cuántas horas habían transcurrido, pero los demás seguían durmiendo. Sentía como que había transcurrido mucho desde que dejamos supuestamente Lambda. El personal militar ingresó comentando que nos preparemos para descender. Estábamos llegando a la zona que ellos decían que debíamos y que allí nos darían instrucciones. ¿Instrucciones?, pregunté para mi interior. Miré con mi rostro confundido hacia mis compañeros, que entendían menos que yo y que se habían despertado con el grito del militar. Nuestros celulares nuevamente no funcionaban, solamente el de Rhiannon, que no sé qué había hecho para que su dispositivo arrancara. Y comentó que el GPS no marcaba ningún destino o que era errático, incluso marcaba lugares imposibles. Uno de los militares vio que su celular estaba encendido y lo tomó de sus manos. Rhiannon quiso recuperarlo y otro de los militares lo empujó hacia atrás. Todos quedamos sorprendidos por esta reacción. Entonces comenzó una gran discusión entre nuestro grupo y los militares. Ellos intentaron calmarnos, pero Rhiannon estaba fuera de sí. De hecho, el militar que había tomado su dispositivo lo tiró por la borda ante los ojos de todos. Fue tan grande esta trifulca que uno de ellos tomó un arma y disparó al aire. Entonces todos quedamos en silencio, comentando luego.
Escuchen, señores, aquí hay órdenes que se deben acatar. Lamento que esto no sea un viaje de niños egresados. Aquí se deben respetar ciertas normas. Por favor, ahora desciendan y sigan al personal, quien les brindará la información necesaria para que sigan el plan. Nos miramos y comentamos muy por lo bajo a qué plan se refiere. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde hemos venido? El miedo invadía nuevamente mi cuerpo, de una emoción tan grande por el viaje a una decepción enorme, y ahora la desesperación de estar tan lejos de casa, sin forma de contactarme con nadie y a merced de unos militares que se estaban comportando de forma lunática por dejarnos incomunicados. Descendimos ante un paisaje totalmente extraño. Nada de lo que esperábamos ver en la Antártida estaba frente a nuestros ojos. Existían unas especies de estructuras con forma de domos de color oscuro con luces por debajo que iluminaban el suelo. Todavía existía rastro de nieve en las orillas. No era mucha la visibilidad respecto al clima, pero detrás se observaban unas extrañas antenas que cruzaban de un lado hacia el otro. Luego de la acalorada discusión con los militares y de que Renan perdiera su celular, el espíritu del viaje claramente había cambiado negativamente. Todos estábamos muy serios, confundidos y preocupados. Descendimos de la embarcación y nos metieron en otra especie de base o estación, dentro de uno de estos grandes domos oscuros. Bajamos nuevamente por unas extrañas escaleras y, aunque parezca increíble, seguimos descendiendo, pero ahora con unos elevadores hacia el piso -3, como indicaba allí. Uno de los militares de la embarcación nos dejó en un sector muy iluminado del piso -3 y un hombre de aproximadamente 55 años con un gran bigote y vestido de guardapolvo blanco nos dio la bienvenida. Nos hizo una broma acerca de nuestros rostros y le comentamos lo que había sucedido. El hombre se mostró compungido, pero nos animó a saber que venían otros tiempos, ya que la aventura apenas comenzaba. Esas fueron las palabras que utilizó exactamente. Se presentó como el Dr. Higgs y comentó que allí en esas islas se realizaban todo tipo de estudios del suelo y demás. Le preguntamos varias veces en dónde estábamos, pero comentó que de momento no podía decirnos, ya que era un lugar secreto. Nuevamente nuestro mal humor se acrecentó y ahora empezó una discusión con este señor acerca del por qué escondía nuestro paradero. Varias personas del grupo le comentó que no podían no informarnos. ¿Acaso estábamos secuestrados?, preguntó Renan, muy extenuado por toda la experiencia. Higgs comentó que nada de eso, que simplemente como viajábamos de un lado hacia el otro, había sectores que no podían ser informados y que ellos nos recibían como tránsito, pero que mañana lo entenderíamos, ya que nos iban a informar acerca de todo el itinerario final. Las 6 personas que integraban el grupo nos fuimos bastante decepcionados y confundidos a las habitaciones que ellos habían dispuesto. Increíblemente, hacía unas horas que estábamos felices de saber a qué lugar de la Antártida veníamos y ahora estábamos con la incertidumbre de cómo íbamos a volver a casa. Capítulo 10. La misión secreta y los seres de piel azul. Me dormí luego de reflexionar profundamente acerca de toda esta experiencia. Le buscaba el sentido. Empecé a dudar de Clark, de su empresa, del por qué no atendían mis llamadas antes de tomar mis vuelos. Incluso empecé a dudar de mi compañero de mi empresa. ¿Qué sería esta compañía Corpus Etericum? Quizás debía haber hecho una búsqueda más profunda y no guiarme tanto por otras personas, y un montón de pensamientos negativos
invadieron mi mente. Y no era para menos, ya que me encontraba en un destino incierto, sin comunicación y muy lejos de casa. Dormité un rato, sin poder realmente dormir profundamente. Tocaron la puerta de mi habitación, la que compartía justamente con Rinan. Los dos estábamos indignados y uno acrecentaba la indignación del otro. Del otro lado ingresó una persona que no habíamos visto antes. Tenía un aspecto muy extraño, vestimenta de militar, pero no la común, sino una que jamás había visto. Su insignia tampoco era conocida. Nos habló en un inglés muy duro, comentando que debíamos dejar la habitación y seguirle. Tomamos nuestras cosas y partimos hacia afuera. Solamente estábamos los dos. Los otros 4 del grupo no aparecieron allí. Le preguntamos a esta persona varias veces por el resto de nuestro grupo y nos comentó lo siguiente. Sus compañeros tienen otra misión. ¿Misión?, dijimos al unísono junto con Rinan. ¿Qué misión? El hombre extraño volvió a hablar. Ahora ustedes tienen una misión, pero por favor ingresen a este domo para ser informados. Nos miramos con Rinan sin realmente querer ingresar a ningún lado, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Mi compañero no tenía paciencia alguna y ya lo había demostrado, pero ingresó primero sin pocas ganas. Al ingresar y descender por escaleras, nos encontramos como en una especie de hangar militar, donde se encontraban fácilmente entre 15 o 20 personas, algunos militares, otros con guardapolvo blanco, imagino que científicos, otros estaban manejando grandes computadoras y al fondo unos hombres con pasamontañas oscuros, pero su piel parecía de un color azulado. Si existía panorama más extraño que mi mente pudo imaginar, no se asemejaba en nada a esto que estábamos viviendo. Nos miramos con Rinan sin entender absolutamente nada. Simplemente no creíamos lo que veían nuestros ojos. El hombre que nos guió hasta aquí entonces nos comentó que esperemos sentados y que ya pronto llegarían por nosotros. Nos quedamos en una habitación pequeña dentro de ese mismo hangar a la espera, mientras nuestras confundidas mentes trataban de procesar lo que habíamos visto. Ni siquiera queríamos exteriorizarlo con palabras. Habían pasado largos minutos y nadie venía por nosotros. Realmente tampoco nos importaba tanto la espera, era más la incertidumbre de no saber qué estaba pasando allí dentro. ¿Y quiénes eran esos seres de piel azulada que habíamos visto utilizando una especie de máscara negra que primero imaginé que se trataba de algún tipo de pasamontañas, pero luego lo analizamos con Rinan y se asemejaban más a un tipo de máscara? Tampoco ninguno de los dos se animaba a salir de allí para observar un poco más, mucho menos después de los problemas que veníamos teniendo con los militares allí arriba. De un momento al otro apareció una persona que se hacía llamar Saúl y nos solicitó que mantengamos la calma. Sin siquiera nosotros preguntarle absolutamente nada, nos informó que era común entrar en pánico, sentir temor o cualquier otra sensación similar, pero que nos íbamos a acostumbrar al pasar los días. Ahí entonces es cuando me animé a interrumpirlo. Señor, no entendemos nada de lo que está pasando. Nosotros fuimos traídos aquí en un simple viaje de turismo y por medio de una empresa. El militar, ahora con otro tono, me interrumpió diciendo: Bien, me parece muy bien. Seguramente usted me hable de Corpus Etericum. ¿Estoy en lo cierto? Ambos asentimos con la cabeza. Necesito que entiendan la seriedad y compromiso de este asunto, volvió a decir Saúl, añadiendo entonces: Aquí van a suceder cosas que ustedes quizás nunca hayan visto, y vendrán seres que tampoco han pasado por sus ojos antes. ¿Qué tipo de seres?, preguntamos casi al unísono junto con Rinan. Seres
que conocerán luego, pero ahora presten atención, por favor. Nuestros rostros demostraban pavor para entonces, y claramente Saúl lo notaba. Imagino que era una situación para sentirse así de esa forma. ¿En qué nos habíamos metido realmente? Deberíamos estar paseando y sacando fotos por la península antártica y ahora estamos metidos en un hangar bajo tierra y rodeados de seres azulados.